Yo siempre tengo miedo, después de que se ha alcanzado un momento así de estos cumbre, que luego esto cuesta abajo, ¿no? Espero que no, porque la conferencia de María Martinón, pues la verdad es que es difícil mantener el nivel, pero bueno, como está ella y Carlos Briones, pues y ustedes, pues estoy seguro que funcionará bien. El tema, además, bueno, vida y vida inteligente en el universo, continuará evolucionando Homo sapiens, pues dará para mucho juego. Yo solo una reflexión inicial para tratar de conectar con algo de lo de ayer y bueno, es evidente la conexión que tiene con mañana, que es la inteligencia artificial. Cuando María estaba relacionando el tamaño de nuestro cerebro, la evolución del cerebro con esa característica humana de querer relacionarnos con otros, pensé, ayer yo hablé de lo que significó la invención del transistor como elemento que permitió pues la globalización. Pero bueno, teniendo en cuenta lo que acaba de decir, es verdad, por supuesto, pero no es solo la única verdad o no es solo el único elemento. En realidad, habría que pensar que ese instrumento, no una piedra, pero de la familia de las piedras, de las bifaces y todo eso, pues necesita ser integrada con el ansia, la característica de los humanos de querer relacionarse. De hecho, también estaba pensando durante tu conferencia, bueno, yo como ya les dije y ayer bromeando con Carlos, pues fui un físico teórico, una especie muy peligrosa, que piensa que todo se puede explicar y tiene además una ecuación que yo hace mucho tiempo que entendí que era falsa, pero en la que creí. Primero es la ciencia básica o pura, que cuando se aplica se convierte en tecnología y de ahí luego en riqueza. Esto, claro, para un físico teórico es genial, porque entonces la consecuencia, la moraleja es dennos ustedes la financiación y la atención, préstenos toda la atención necesaria, porque somos nosotros luego cuando nuestras divagaciones o nuestras contribuciones se establezcan las que crearemos riqueza. Y claro, hay ejemplos, pero en la vida hay ejemplos para todo, para lo bueno, para lo malo y para lo regular. Yo llegué, de nuevo, lo mismo que me redimió sobre los químicos y la química, me redimió pues la historia de la ciencia cuando vi, por ejemplo, que fue primero la termodinámica, la rama de la física que se ocupa de los intercambios de energía o de calor, o la revolución industrial. Y la máquina de vapor, pues fue primero la máquina de vapor, es decir, esa tecnología y además muy basada en el prueba y error, la que luego ayudó, pues incitó a reflexionar y a producir esa rama de la física que llamamos termodinámica. De manera que al escuchar a María, y ya termino, pues en primer lugar debemos matizar, cuando menos, esa importancia social, y lo digo yo, que soy de esa familia de los científicos, e integrar más bien y darle la importancia que se merece, que probablemente en el contexto de la historia de la humanidad y de la evolución humana es primero la tecnología antes que la ciencia. En todo lo que nos ha hablado María, bueno, hay una cierta paradoja. Nos habla de lo que
la ciencia ha ayudado a comprender la tecnología, ¿no? Y al ayudarnos a comprenderla, pues está, digamos, matando a la mano que mece la cuna, porque está diciendo, pues yo soy más importante que tú, ciencia, ¿no? Bueno, estos son unas reflexiones iniciales y ahora vamos al meollo de la cuestión, que es, bueno, no sé si empezar, yo creo que es mejor empezar continuará evolucionando el Homo sapiens en la era esta de la tecnología. Ayer ya vimos también, hablamos de que, bueno, tenemos los instrumentos para la evolución a la manera de Darwin puede que o ha terminado, ha muerto, mientras que tenemos en nuestra mano los instrumentos para evolucionar, hacia dónde es otra cuestión, más rápidamente en el plazo de 1, 2 o muy pocas generaciones. ¿Qué es lo que pensáis acerca de eso, de la evolución de Homo sapiens? Sí, yo creo que sí que seguiremos evolucionando, aunque es una evolución no como se piensa a lo mejor en otros cuentos de ciencia ficción, a los grandes cerebros, las cabezas enormes y eso, no. Sí hay una evolución que lo hemos estado viendo ahora que es no obvia y es microscópica, probablemente sobre todo relacionada, por ejemplo, con sistema inmune, con tolerancias. O sea, lo que hemos visto, por ejemplo, es que a nivel sistema inmune, y lo vimos ahora con las enfermedades, sí seguimos evolucionando, seguimos adaptándonos a nuevas enfermedades. Por ejemplo, de nuestra hibridación con los neandertales, se sabe que más del 50% de los genes que nosotros nos hemos quedado de los neandertales están relacionados con el sistema inmune, con la defensa frente a patógenos, virus y bacterias. Entonces, yo creo que sí que hay un tipo de evolución no visible, sobre todo a nivel de sistemas de fisiología y de sistema de infecciones o de tolerancias o intolerancias o alergias, que sigue funcionando. También creo que probablemente a lo mejor hablasteis ya de ello ayer, hay un nuevo nivel de selección, ¿no? Ese nivel de selección que también da para mucho cuento de ciencia ficción, que es el de la propia selección genética. Es decir, vamos a entrar en una era en la que empezamos a desarrollar ya las técnicas que nos posibilitan hacer selección genética, cambiar mutaciones, ¿no? Y ¿cuál es el problema que tenemos? Un poco lo que hablábamos hoy, que la máquina nos supere a nosotros, ¿no? Que tengamos una evolución y una comprensión de para qué sirve y para qué queremos utilizar un juguete que a veces se nos queda demasiado grande, pero sí ya hay posibilidad de hacer, al menos tecnológicamente, cambios genéticos, ¿no? Y luego, pues eso, ¿será el futuro los hijos a la carta? Pues qué peligro, ¿no? Entonces yo creo que en esa parte sí se va a introducir un nuevo componente de evolución mediante la selección genética, pero sí creo que es verdad que la tecnología ha cambiado un poco esas direcciones de la evolución y que antes sí, el ambiente tenía una presión selectiva mucho más clara, que te pudieras adaptar, que tenías que ser fuerte, que tenías que defenderte de las infecciones, que tenías que ser resistente al frío, superar las hambrunas, y ahora con la tecnología el ser humano tiene 2 niveles de evolución, que son los 2 de él, no es uno más que el otro. Somos un ser que tiene evolución biológica y evolución cultural y tecnológica. Y con esa evolución tecnológica cultural, a lo mejor la biológica se queda ahí un poco como más amortiguada, pero que también es parte de esta evolución. De tal manera que ahora el que tiene más probabilidades de sobrevivir, el que está, entre comillas, mejor adaptado, no es necesariamente el que es biológicamente o físicamente más fuerte, sino precisamente el que está mejor relacionado, o el que está bien acompañado, o el que tiene que le cuide. Entonces, en ese sentido, creo que seguiremos evolucionando, pero que las direcciones o los diferentes tipos de presiones selectivas han cambiado y van a cambiar, sobre todo si metemos el elemento de selección genética. Y es menos visible, pero seguimos siendo un animal en continua interacción con el ambiente y que es un poco lo que quería contar hoy, con nuestra propia tecnología, ¿no? Con nuestra propia tecnología hemos desarrollado un diálogo, de manera que también esa tecnología ahora tiene una influencia o puede favorecer determinadas mutaciones. 2 preguntas al hilo de lo que estás diciendo. La evolución a la manera tradicional, histórica, a la manera de Darwin, pues requería un cierto aislamiento en grupos, sí, en algún grupo.
Eso ya no existe, porque precisamente por nuestra la movilidad y esa globalización que no solo es de relaciones a distancia, sino personales, no existe, de manera que uno piensa, bueno, pues ese requisito de la evolución tradicional desaparece. Aún así se puede mantener la evolución. Y luego, una pregunta un poco tonta, pero relacionada, tú has dicho, bueno, pues, y es verdad, claro, el pulgar y el índice, pues ese... Pues ya has dicho, pero ya hay que se usa ahora para los móviles, pero eso requiere otro tipo de movimientos y eso sí que es universal. ¿Producirá eso una evolución biológica? Pues mira, yo por una parte es completamente cierto lo que dices, ¿no? Que ahora ya no tenemos el aislamiento, ¿no? Porque somos una especie global, que nos movemos, nos mezclamos. Entonces, sí creo que hay evolución, pero lo que no va a haber es especiación. Es decir, me parece muy difícil que vaya a haber una acumulación de cambios que en un momento determinado nos convierta en otra especie. ¿Por qué? Porque todos estos cambios o estas mutaciones o estas adaptaciones que pueden aparecer en un cambio, si nos seguimos mezclando entre todos, pues somos parte, ¿no?, de esta misma masa fluida y entonces no se va a producir especiación, ¿no? La gente me dice, vamos a convertirnos en otra especie. A mí me parece muy difícil precisamente por eso. Porque realmente la especiación, es decir, dar lugar a otra especie, suele requerir cierto aislamiento, así sea ecológico, físico, para que esas características se acumulen y se fijen en ese grupo. Entonces, especiación no lo veo. Evolución en el sentido de que esta misma especie siga cambiando, ¿no?, para adaptarse a diferentes circunstancias que puedan surgir del ambiente o de la tecnología, creo que sí. Luego pensar si hay cosas que realmente vamos a adaptar, pues no lo sé. No sé si el uso diario nos puede llevar a hacer algún tipo de tecnología. Hoy creo que el móvil lo utiliza todo el mundo, o sea que se ve que requiere poca especialización, yo creo, física, ¿no? Los hay todos, vemos, los hay más torpes y menos torpes tecleando, eso lo sabemos todos, los hay que ya empiezan a dictar al móvil y así ya no hay ni que teclear. Entonces, no creo que sean cosas que realmente vayan a ejercer una presión selectiva como para producir un cambio anatómico. Lo que hay que pensar es que muchas veces tenemos cosas que no cambian o que están ahí no porque sirvan para algo, pero porque tampoco estorban, ¿no? Entonces, es decir, que hay muchas cosas de nuestra naturaleza que sí han tenido una presión selectiva importante, o sea, este rasgo era necesario para sobrevivir o favorecer, otras cosas están ahí porque fueron útiles y se quedan ahí colgando, otras porque realmente no marcará, no va a ser una cuestión de supervivencia, que tú seas más hábil o menos hábil, por ejemplo, en la utilización de esta tecnología en particular. Carlos, ¿quieres decir algo sobre esto o pasamos a la vida inteligente? Una anécdota. Yo escribo, creo, rápido y bien a máquina con todos los deditos y tal, pero cuando empecé con los móviles, pues yo tenía esta interfase, ¿no? Entonces yo empecé, pim, 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 mis mensajitos con el móvil. Hasta que mi hijo me dijo una vez, mi hijo es un gran admirador de María, y me dijo, papá, ¿para qué tenemos 2 pulgares? Claro, los mensajes se escriben así. Entonces, fíjate cómo el pulgar oponible, ¿no?, al final tiene una utilidad. El índice no. El índice no, papá, no, son 2 pulgares, es para eso. Entonces, digo, caramba, ¿no? El modo 1, empezar el modo 1 con Homo habilis, que ya salió ayer, por cierto, aquí el Homo habilis del museo, nos ha llevado hasta aquí, ¿no? No, y ya un matiz un poco más serio. Efectivamente, la evolución biológica, excepto, estoy contigo en el tema de la especiación, va a ser muy difícil en nuestra especie, en otras podrá seguir ocurriendo. Si se acuerdan ustedes de ese diagrama de tiempo que nos estuvo acompañando ayer en toda la charla, caramba, Homo sapiens 300.000 años o Homo como género 2,4 millones de años estaban, ¿verdad?, al final, y la evolución se origina hace 3.800 millones de años. Es decir, todos nuestros hallazgos culturales, todas nuestras innovaciones tecnológicas son algo absolutamente reciente. Sí que es cierto que se propagan mucho más rápido, y ahí volvemos a Richard Dawkins, ¿verdad? Los genes van más lentos que los memes, en principio. Los fragmentos de información de tecnología nos hacen evolucionar más rápido. Y hemos desarrollado, por ejemplo, lo que decía María, que no es asunto baladí, ropa para protegernos del frío y poder vivir en Burgos o en Pamplona, ¿no? Y no necesariamente en Andalucía. Pero la evolución biológica va a seguir en paralelo. Está siguiendo en paralelo, porque además no evolucionamos solos, también lo comentaba ella.
Ahora el concepto que impera, por ejemplo, en salud es One Health, una salud, porque intercambiamos patógenos con otros animales. Con los de granja, por supuesto, y con animales salvajes, como se está viendo ahora, en gripe aviar, que probablemente, y me tiro a la piscina, será la siguiente pandemia, una mutación de la gripe aviar. Ya vendrán los virus para llevarme la contraria, con otra distinta. Pero probablemente ese concepto de que cada vez estamos más pegados a los animales, y ella lo contaba muy bien, pues hace que tengamos que evolucionar de una forma mucho más rápida también que hacíamos antes, cuando nuestra especie, digamos, animal al que veía era para matarlo y comérselo. Desde el neolítico para ser un animal de compañía o para estar domesticado. Pero últimamente estamos entrando a todos los ecosistemas del planeta, estamos interaccionando con animales presuntamente salvajes, que ya no lo son tanto en cuanto compartimos patógenos con ellos. O sea, que son nuevos actores en el proceso evolutivo, ¿no? Y lógicamente no podemos prever, no podemos predecir qué va a pasar con la evolución, ¿no? La evolución va a ser una adaptación constante a todo lo que el medio ambiente nos dé, y las demás especies forman parte de ese medio ambiente visto desde esta especie, y por lo tanto no podemos predecirlo, pero algo pasará, ¿no? Y un último matiz, cuando decías no nos podremos especiar, fíjate, y volviendo a la ciencia ficción, que es otra pasión que compartimos, muchos de ustedes han visto Gattaca, ¿no? Una película en la que, bueno, es una de las que más nos gustan, ¿verdad?, cuando hablamos de determinismo genético. Imaginemos que eso llega a ocurrir dentro de poco, a lo mejor, pero que quizás sea muy caro. Habrá grupos sociales que se lo puedan permitir y otros que no. Imaginémonos que la posibilidad de llegar a vivir 140 años, que ahora se está hablando con la modificación de las telomerasas, que son como el contador de cuentas de las replicaciones de nuestros cromosomas, llega a ser posible y podemos aumentar nuestra esperanza de vida a los 140 años. Probablemente tampoco sea accesible a todas las personas. Entonces, medio ciencia, medio ficción. ¿Y si dentro de 100 años hay dos subpoblaciones de Homo sapiens, los ricos y los pobres, más marcadamente que ahora todavía, que ya las hay, porque los ricos se pueden permitir, por supuesto, diagnóstico genético preimplantacional, que ya existe ahora, pero también selección genética y además vivir más y además cruzarse entre ellos para no contaminarse con los pobres que no lo pueden hacer? Y a partir de ahí empieza una especiación, ¿no? ¿Quién sabe? Si todo eso tecnológicamente es posible, a lo mejor, en la edición 104 del curso de Cultura Contemporánea, hay dos tipos de especies en la misma sala. Sí, ayer yo cuando pensé un poco sobre el programa en esta sesión, la de ahora, pues puse vida y vida inteligente en el universo, pero la verdad es que ayer tocaste casi todos los palos de esa cuestión. Vida inteligente en el universo no, lo dejé para hoy. Bueno, pues venga. Bueno, ayer estuvimos viendo que este fenómeno vital, ¿no? Intentamos llegar desde el presente y desde el pasado al origen de la vida, a ver cómo había sido ese germen de la evolución biológica que nos ha traído hasta aquí, nos ha traído hasta ese niño al que le entierran con cariño, ¿no?, hace 78.000 años, ¿no? Eso es la evolución hacia nuestra rama. Pero también hablamos de la posibilidad de que la vida haya surgido en otros lugares, que haya otras vidas en el universo. Y conscientemente, sabiendo que íbamos a tener esta sesión, no hablé qué pasa si en otros lugares del universo hay otras vidas inteligentes. No solo otras vidas. Parece que ayer lo que estábamos hablando era microorganismos, ¿no? Que ya sería mucho decir. Ojalá encontráramos alguna vez algo parecido a las bacterias en otro lugar. Pero, ¿y si esas... he debido decir algo inconveniente. ¿Y si esos mismos mecanismos evolutivos han funcionado de una forma parecida en otros lugares en la Tierra y han generado especies también inteligentes? Eso es uno de los pocos temas en los que no suelo estar muy de acuerdo con mi querida amiga María. Ahora podemos discutir sobre ello en público, que en público nunca lo hemos hecho, creo. Pero define antes inteligencia. Claro. Bueno, inteligencia que lo define María, que es una cuestión más humana. Pero a lo que voy es, en mi opinión, es muy difícil que si echamos para atrás la cinta de la vida y la volvemos a pasar para adelante, surja nuestra especie. Porque somos el fruto, y ayer hablábamos, ¿verdad?, de azar y necesidad, de muchos azares a lo largo de la evolución. Es famoso el ejemplo de que si no hubiera caído el meteorito que acabó con los dinosaurios y 3/4 partes de la biodiversidad animal del planeta, pues los mamíferos, que ya habían surgido bastante antes, hace unos 220 millones de años,
pues no habrían tenido la opción de medrar en un mundo sin dinosaurios y probablemente no habrían llegado a los primates y a nosotros, ¿no? Hay muchos eventos azarosos que aquí han ocurrido, quizá en otro planeta no, y a lo mejor eso quiere decir que en otros lugares no haya alguna especie que haya desarrollado la inteligencia. Pero mi amiga María, y ahora ya lo podrá desarrollar más, suele decir, y la verdad es que esto lo hemos dicho siempre con una copa de vino en la mano, no sé si públicamente lo ha dicho, que probablemente el nicho dentro de la evolución de los animales, ¿no?, que lleva a la construcción de una especie con unas capacidades cognitivas mayores y, por tanto, capaz de desarrollar tecnología, probablemente esté siempre que haya una evolución de pluricelulares que hayan llevado hasta animales. O sea que puede que sí, puede que no, ahora ya dará su versión. Pero todo eso, de una forma menos elaborada, estaba ya sobre la mesa en los años 50 del siglo pasado. Y es famosa la paradoja que planteó Fermi, ¿no? Enrico Fermi, físico italiano, colega de José Manuel. Cuando se empezaba a ver lo vasto que era el universo, la cantidad de estrellas y, por tanto, potencialmente, entonces no se sabía, pero se suponía, planetas, tantísimas opciones para la vida, él decía, si tantas opciones hay para la vida y una buena parte de la vida puede haber generado vida inteligente, ¿cómo no hemos recibido señales todavía de esas otras vidas? ¿Dónde están todos? Decía Fermi, ¿no? Esa es la famosa paradoja de Fermi, ¿no? Y eso hizo que se lanzaran programas de investigación para decir, ¿realmente seremos capaces de cuantificar la probabilidad de que existan otras vidas inteligentes en el cosmos? Que es un tema fascinante, ¿no? Y así surgió la ecuación de Drake. Frank Drake era un radioastrónomo norteamericano que, por una cuestión de facilitar una pregunta tan complicada como esa, planteó su famosa ecuación de Drake, que muchos de ustedes la conocerán. Básicamente es multiplicar una serie de términos para poder llegar a un resultado de cuántas vidas inteligentes puede haber en el universo, además de la nuestra. Entonces, los términos son del tipo cuántas estrellas se pueden formar al cabo de un determinado periodo de tiempo, cuántas de esas estrellas tendrán un sistema planetario alrededor, cuántos de esos planetas serán habitables, en cuántos ha surgido la vida, en cuántos ha evolucionado hacia una vida compleja, en cuántos se ha desarrollado tecnología, cuál es la duración mínima o máxima, cuál es el intervalo de duración de las civilizaciones. Esos son los términos, básicamente. Entonces, claro, Frank Drake y su amigo Carl Sagan, otro físico y gran comunicador de la ciencia, empezaron a echar cuentas. Entonces, claro, lo que se dieron cuenta es que si eran optimistas, si se venían muy arriba, como se dice ahora, ¿no?, y ponían términos bastante altos en ese producto, salía que estábamos absolutamente rodeados de vida inteligente por el cosmos. Si eran más conservadores y decían, hombre, yo creo que la vida puede surgir en 1 de cada 1.000.000 de planetas. Todos estos son brindis al sol, no hay ninguna evidencia de qué números hay que poner, ¿no? Pero si ponían números muy pequeños, el número final era muy pequeño y entonces estábamos solos en el universo. Por lo tanto, la ecuación de Drake lo que mide es nuestra incertidumbre, ¿no?, básicamente. Pero a partir de ahí han surgido, y ya termino, programas de intentar detectar señales que puedan venir del cosmos, y hasta ahora solo se detectó una potencial, luego si quieren podemos hablar de ella, y a su vez mandar señales al cosmos. Algunas han sido inintencionadas, porque llevamos emitiendo programas de radio y de televisión casi un siglo. Saben que lamentablemente la primera emisión por televisión fue el discurso de Hitler en los Juegos Olímpicos de Berlín. Entonces, si hay algún extraterrestre que lo ha captado, dirá, ostras, ahí no voy, ¿no? Pero luego, de forma intencionada, se han mandado señales de radio a distintos lugares del cosmos y se sigue haciendo en la actualidad. Es como decir, estoy aquí, ¿no? Es como tirar una botella al océano, ¿no?, para saber si no estamos solos en nuestra isla. Entonces, bueno, es un tema interesante. Científicamente no se le dedica demasiado tiempo ni dinero a la búsqueda de vida inteligente en el cosmos en relación con la búsqueda de vida, sin más, porque es menos probable que exista, precisamente. Pero bueno, es un tema que merece la pena traer aquí. Ya me callo. Sí, bueno, María. Por alusiones, ¿no? No sabría por dónde empezar. A ver, estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Quiero decir, sí me parece que hay que distinguir cuando hablamos de posibilidades de vida inteligente en otro planeta o otro universo o un poquito más cerca. Yo creo que que lo que comentabas, ¿no?, que decía Stephen Jay Gould, si rebobinamos la cinta de la vida, la probabilidad de que apareciera un humano es muy baja. O sea, que somos, según él, un producto del azar. Y yo creo que en un planeta con la química que tenemos nosotros, ¿no?, el que hablábamos en ese contexto particular ya más estrecho, ¿no?, de cualquier otro universo, para mí sí que no es tan descabellado pensar que con el tiempo, a lo mejor más lento, porque no se extinguen los dinosaurios y tardamos más en ocupar ese nicho y pueden pasar millones y millones de años,
es fácil que acabe apareciendo un animal que si no es como nosotros es parecido a nosotros. Pero por cuestión de la diversidad, la vida se abre camino y ocupa nichos ecológicos. Entonces me parece fácil que si no lo hay, acabe apareciendo un tipo de animal, probablemente a lo mejor otro primate, con una capacidad que ahí tendríamos que definir qué es inteligencia, pero con una capacidad cognitiva compleja de razonamiento. ¿No? Es decir, cuando hablamos de inteligencia, pues habría muchas definiciones. Yo creo que sobre todo la inteligencia, cuando pienso en el ser humano, es esa capacidad compleja de anticipar y resolver problemas, ¿no? Pues somos capaces de utilizar al mismo tiempo muchos conceptos muy complejos, verlo, comprenderlo y actuar y resolver. Entonces, con la química que hay en nuestro planeta, con los sistemas pluricelulares, con la arquitectura de la vida, no hay tantas formas posibles. No las hay. Es muy raro que apareciera un animal que no sea compatible con los sistemas de vida que vemos ahora. Entonces, a mí me parece que si no hubiera nacido un primate y nosotros más tarde o más temprano acabaría ocupando un animal que, vale, a nosotros nos gusta pensar que somos lo mejor de lo mejor, pero no es así. Simplemente un animal que basa su supervivencia en una cohesión social mucho más importante, ¿no? Y que tiene una capacidad muy singular de resolver, de comprender y resolver problemas. Creo que el problema que tenemos cuando no encontramos vida en otro planeta es que estamos pensando que esa vida inteligente tiene que ser como nosotros. Entonces, a lo mejor esa comunicación no se produce porque lo que nos está fallando es el cauce de la comunicación. Iba a decir, no hace falta buscar otra vida inteligente en otro planeta, la hubo aquí, los neandertales. Hubo un tiempo en el que había 2 vidas inteligentes en este planeta y la comunicación tampoco era sencilla. Quiero decir, llegaron a comunicarse, pero ese matiz de comunicación y hasta qué punto intercambiaron no está tan claro. Sabemos que hubo hibridación, pero no sabemos si realmente hubo una relación de intercambio social. Entonces, a lo mejor no somos capaces de comunicarnos con otras vidas porque estamos pensando en vida inteligente compleja un poquito a la medida de la nuestra. Y yo creo que es ahí donde a lo mejor también nos quedamos un poco cojos. Entonces, ¿qué tipo de vida inteligente esperamos encontrar? Si vida inteligente es alguien, pues un ser con el que puede haber una intención, una motivación o un interés en comunicarte con otro, pues ¿por qué no? Entonces yo creo que sí, que somos un primate singular, pero que si no estamos aquí, tarde o temprano, creo que aparecería algo, como decía Simon Conway Morris, que es el que decía, o sea, las 2 escuelas, ¿no? Podemos decir esta de Stephen Jay Gould, que es el que comentaba Carlos, ¿no? Que dice, no, somos producto del azar. Si volviéramos para atrás la historia, no saldríamos. Y en el otro extremo está un gran paleontólogo de diversidad animal, que es Simon Conway Morris. Y él decía, ¿y usted qué opina? Y dice, pues que sería cuestión de tiempo, más tarde o más temprano, aparecería una criatura, si no como nosotros, muy parecida a nosotros, haciéndome esta misma pregunta. Y entonces digo, tarde o temprano, ¿no? Él veía esa tendencia a que apareciera una criatura ocupando el nicho que ocupamos nosotros, ¿no? Que es este estilo de vivir. Pero bueno, quién sabe, ojalá tenga yo razón y no tú, y sí la haya. No, pero no queremos estar solos, ¿no? No queremos estar solos, ni a veces estamos solos, a pesar de estar acompañados, pues no queremos estar solos. Pero vamos a ver si inteligencia, y ayer se decía también, una posible definición es ser capaz de resolver problemas, ¿no? que te encuentras. Y desde ese punto de vista, pues la Tierra está llena de millones de especies inteligentes. Lo que pasa que no tienen la habilidad que un pequeñísimo grupo que son los descendientes, nosotros y nuestros antepasados más próximos o más lejanos posee. Desde ese punto de vista, ayer también hablábamos y ahora se ha repetido lo del azar y la necesidad. Yo dije, yo soy determinista porque creo efectivamente el azar, pero la necesidad que imponen las leyes de la naturaleza y en particular la de la química. Y en esa, como nos describió ayer Carlos, esa sopa primigenia, pues se pueden dar millones de posibilidades y al final, por sinergia, pues se produce la vida. Yo creo que eso más pronto que tarde, pues detectaremos vida por ahí fuera.
Y siguiendo pues ese tipo de procesos ya evolutivos, pues sí, se producirá, existirá vida inteligente, pero ¿y vida inteligente? Si es que nosotros, sí, esta vida inteligente, la nuestra, que es la que nos gustaría encontrar por ahí fuera, que sea capaz de comunicarse, que tenga pues esa habilidad del pensamiento simbólico, el lenguaje, y para comunicarse, pues claro, un poco de ciencia, pero eso sí que somos una singularidad, pero singularísima. Comparando con los montones de millones de especies que existen, de manera que yo creo que es, al contrario de lo que estás diciendo ahora tú, María, que, bueno, a Albert Einstein se le adjudica, pero no es verdad, una frase de cuando habían producido ya la relatividad especial y había aportado mucho a la mecánica cuántica. Había su primera, después de dejar la oficina de patentes de Berna, pues primero obtuvo una cátedra de física en la Universidad Alemana de Praga, y luego donde él estaba feliz, en su alma mater, en Zúrich. Y en 1912 fueron a visitarle desde Berlín dos de los grandes físicos del momento. Uno era químico físico, Walter Nernst, y luego el otro, el físico Max Planck. Le iban con una oferta pues para ser profesor sin obligaciones docentes en la Universidad de Berlín, ni miembro de la Academia Prusiana de Ciencias con un sueldo de la pera. Fueron allí a Zúrich a hacerle la oferta. Einstein se dijo que se lo pensaría, que el día siguiente ya un amigo le dijo: ellos vienen esperan que yo ponga otro huevo de oro, pero un buen chiste no se repite dos veces. Entonces nosotros tal vez, porque esto no hay certidumbres de nada, seamos un chiste en el sentido de una especie con una inteligencia muy sofisticada, muy grande, pero como no somos la única especie inteligente, pues, en fin. Antes de darle la palabra, yo hay una... Un matiz, no sé si me vas a comentar o no. El factor tiempo, lo hablábamos ayer. ¿Era eso? No, no era. Pues entonces lo introduzco yo. No. Venga, va. Para un físico o para un ingeniero, peor todavía, ser inteligente, sigo con la broma, ¿no? En términos de detección de otras vidas, quiere decir ser capaz de emitir o recibir ondas de radio. Punto. Es decir, hasta principios del siglo XX no éramos inteligentes a ese nivel, a nivel de poder que alguien nos detecte o que nosotros detectemos un desarrollo tecnológico similar, asumiendo que puede haber otros seres igualmente tecnológicos. Lo que quiere decir que además de poder existir esas otras civilizaciones, tenemos que estar de alguna forma acompasados en el tiempo, porque si no, no nos podemos detectar. Puede que a mí me gusta pensar que mientras Galileo miraba al cielo con su telescopio en 1610, una de las personas más inteligentes del momento probablemente, y que había hecho un buen uso de una tecnología existente desde el año anterior, a lo mejor estaban llegándole señales de radio de otras civilizaciones, que le decían, estamos aquí, y él solo estaba obteniendo información del espectro visible, ¿no? Eso puede ocurrir. Si no estamos acompasados no solo en el espacio, sino en el tiempo, puede que, estando acompañados, pensemos que estemos solos. Eso es algo... Yo, antes de darles la palabra a ustedes, que no se me olvida, sí quiero preguntarle a Carlos qué opina, y también a María, porque tiene su dimensión, ese programa que sobre todo Elon Musk quiere conseguir, colonizar Marte. ¿Se colonizará Marte? ¿Cuáles? Bueno, son evidentes, no hace falta pensar mucho para ver los problemas, pero yo creo que lo recuerda es desde el punto de vista de la vida y también desde el punto de vista de tu especialidad, María.
Claro, ahí ayer acabábamos, ¿verdad?, la charla con esa posible huella, ¿no?, en Marte dentro de 20 años o cuando sea, ¿no? Ahí también hay dos tendencias contrapuestas. Hay uno de los padres de la cosmonáutica rusa, que se llama Tsiolkovsky, se llamaba, decía que la Tierra es la cuna de la humanidad, pero no se puede vivir siempre en la cuna, ¿no? Entonces ya estaba animando a que salgamos de casa, ¿no? Pero claro, el problema que tenemos cuando llegamos a un lugar es que lo contaminamos, lo maltratamos, lo degradamos, ¿no? Lo hemos visto a lo largo de nuestra historia, lo estamos viendo actualmente en los ecosistemas a los que llegamos, y a los científicos nos da mucho miedo que se pueda llegar descontroladamente a un terreno virgen, entre comillas, como puede ser Marte o las lunas de Júpiter, que también visitamos ayer rápidamente. Entonces, claro, si la colonización supone la llegada de pequeñas colonias de científicos, interdisciplinares necesariamente, grupos pequeños para intentar entendernos entre nosotros, y harán falta sin duda médicos y antropólogos para intentar entendernos dentro del propio grupo, pues a lo mejor merece la pena llegar a Marte y estudiar científicamente in situ lo que puede haber allí. Pero claro, la apuesta del turismo espacial, que es, primero, un estatus social concreto, económico, que pueda permitirse un viaje a Marte, ¿no?, que será más caro que no sé, 1000 veces más caro que el viaje más caro que se puedan plantear en la Tierra. Sin criterios científicos, sin cumplir las normativas de una disciplina que llamamos protección planetaria, que consiste en no contaminar el lugar al que llegas. Claro, a un turista que ha pagado una millonada no le puedes decir, simplificando, no tires el bote de Coca-Cola en el suelo, ¿no? Entonces, claro, si los turistas o los mineros llegan antes que los científicos, puede que tengamos un problema. La minería espacial es también una de las... Ya, pero yo me refería sobre todo, eso está claro, colonias permanentes. Yo considero que Colonizar en el sentido... en la Luna puede que lleguemos a tener colonias permanentes, que puedan ser interesantes precisamente para lanzar cohetes desde la Luna, que es mucho más barato porque la atracción gravitatoria es menor, es más fácil mandar piezas a la Luna y lanzar cohetes desde la Luna, y que pueda haber, como sabes, esta idea de una estación internacional en torno a la Luna con bajadas y subidas constantes a bases más o menos permanentes a la Luna, porque en el fondo estarán a 8 días de la superficie de la Tierra, se puede ir y venir con cierta facilidad, si hay un problema se puede intervenir, pero caramba, ir a Marte se tarda ahora mismo 7-8 meses, cuando las naves sean más grandes para llevar humanos, habrá más consumo, habrá más lentitud, puede que el viaje sea de un año. La gran cantidad de radiación que reciben los organismos cuando llegan a Marte, cuando están en un viaje, imaginemos un año de ida, otro de vuelta, y que estén allí medio año trabajando, ¿no?, ya que han ido, es brutal. No está resuelto a nivel médico y María me podrá corregir, pero la exposición a una dosis tan tremendamente alta de radiación como la del espacio exterior puede acabar con cánceres generalizados de todos los viajeros. Entonces, colonias permanentes en Marte, salvo que se generalizara una idea que ahora está empezando a funcionar, que es Marte es un mundo que fue volcánico en su momento, como la Tierra, y ayer veíamos imágenes de la Tierra primitiva, recreaciones, lógicamente, está lleno de tubos volcánicos. Tubos volcánicos, los que hayan estado en la isla de Lanzarote saben que son lugares muy particulares, y esos lugares nos aíslan de la radiación de fuera. Entonces se está pensando que a lo mejor una posibilidad de poder construir colonias en Marte sería habitar esos tubos volcánicos. Entonces, curiosamente, volveríamos a ser cavernícolas como nuestros amigos de Atapuerca. A lo mejor la forma óptima para empezar a colonizar un planeta es vivir en las cavernas como vivíamos en Burgos hace 1,2 millones de años al menos, ¿no? Bueno, yo poco puedo añadir a esto y tu conocimiento de otros planetas. Yo creo que lo típico de nuestra especie es que lo que es posible se hará, porque está en su naturaleza. Y se pelearán por ser los primeros entre ellos para ver quién lo hace antes. Entonces, si en algún momento es posible asentarse en Marte, ya no me meto en si eso es bueno o malo. Yo preguntaría, ¿para qué? ¿O por qué? Habría que pensar cuál es el sentido o la utilidad. Creo que se hará, porque es la naturaleza del ser humano, hacer, adelantar, precisamente ese lo que llamaban el espíritu de viajar, de conocer, la curiosidad, y sí. Ahora, si tiene sentido, no lo sé, eso ya me parece diferente. Y yo creo lo mismo que tú, creo que no tiene sentido, pero que se hará y que además se instalarán bases porque hay gente dispuesta
hacerlo, a pasar a la historia dentro Sí. de ese tipo, y que eso puede generar efectivamente un tipo de evolución ahí que ya no se da en la Tierra. Pero en cualquier caso, ahora es, señoras y señores, su turno. Así que, por favor, anímense que aquí hay mucho tela que cortar. Bueno, mientras... sí, ahí. Ya tenemos dos. Ya. Perdón, sí. Entre las reflexiones que ha hecho María, sí que, bueno, yo estaba pensando un poco, digo, ojo, pues la veo muy positiva, ¿no? En el sentido de que, no sé, pienso que hay una caja de Pandora en estos momentos, concretamente del antropoceno, perdón, que has comentado, todo lo que está haciendo el hombre, etcétera. Hay una crítica, ¿no? Hay una crítica, y yo pienso que científicos de todos los países, de 192 países que aportan a la ONU cada 4 años el GIEC, me parece que se dice GIEC, en inglés me parece que es APP, no sé qué, bueno, la asociación de científicos que reportan todos los años a la ONU cuál es el estado del planeta, ¿no? Entonces, bueno, no hay muy buenas noticias al respecto. Están comentando que nos queda muy poco, ¿no? Entonces, bueno, sin exagerar mucho, yo veo aquí un Frankenstein que decías que, bueno, joder, que no sabemos un poco cómo acabará esto. Y luego, por otra parte, hombre, pues también vivimos una realidad que cuando vayamos ahora a casa y veamos las noticias, y digo, joder, pues estamos a las puertas de 4 guerras mundiales, ¿no? O sea, bueno, no sé, yo pienso tal como conocemos los hechos. Entonces, mi pregunta sería, por no alargarme mucho, es que hay algún índice, alguna deficiencia mental dentro del ser humano para llegar a esta situación límite. No, a ver, mi interés cuando hablo de esto es hablar de una serie de características, ¿vale? Con eso no quiero decir que vamos a tener aquí el mundo feliz no, el de Huxley, el mundo feliz de que somos buenos, de que no hay ningún problema y tal, pero yo lo contrario tampoco. Entonces, digo esto porque, por una cosa, has dicho algo que yo creo que es interesante, ¿no? Que evidentemente hay un problema gordo que empezamos a comprender ahora, porque también tenemos los medios para estudiarlo respecto al cambio climático, que no es tan sencillo demostrar o explicar que hay un cambio climático. Ahora se tienen los medios para medirlo y para eso empieza a venir ahora, y tampoco es un problema sencillo de resolver porque depende de muchísimas cosas y está estrechamente ligado con nuestro estilo de vida. Pero, por poner un ejemplo, yo creo que a veces el problema también es lo que hablas de las noticias, la comunicación. ¿Qué es lo que se comunica habitualmente? Lo negativo. Con esto quiero decir, por ejemplo, del cambio climático. He tenido la suerte, como tengo hijos que tienen que estudiar, les tienes que preguntar la lección. Nadie ha hablado en las noticias que el agujero de ozono se ha reducido. Quiero decir, hicimos algo no suficiente, queda mucho que hacer, pero hubo una reacción y en vez de seguir creciendo, se pudo contener y se redujo. ¿Eso fue noticia? No. Entonces, con eso no quiero decir que no sea suficiente y que no hagamos barbaridades. Solo creo que el foco de las noticias, porque eso es normal, está en nuestra naturaleza, por la alerta, por el miedo, por la advertencia, por la preparación al peligro que viene, está siempre en lo negativo. Entonces, incluso en esa circunstancia tan enorme que se nos escapa, no todo, quiere decir que a todo el mundo le da igual. Creo que hay una serie de movimientos que hablan de nuestra naturaleza. Somos la única especie que es capaz de pensar en cosas que, si lo piensas, en realidad son abstractas. Es decir, pensar en el fin del mundo, en la posteridad, en el planeta, cosas que no ves, son conceptos complejísimos que solo nuestra especie ahora empieza a tratar de manejarlos. No sé si lo hará o no. La guerra, lo mismo. Que se habla de la guerra, pero no se habló de cuando la guerra, cuánta gente acogió en su casa refugiados. Quiere decir que estamos continuamente viendo un balance de cosas terribles, pero también de reacciones positivas que no son noticia. Porque basta con que una persona haga mucho daño como para que ofusque todas las reacciones biológicamente ya en nuestra naturaleza prosociales y solidarias que hay. Respecto a la violencia no nos vamos a engañar. Como primate social somos una especie que tiene un componente de violencia considerable. Se puede decir que yo creo que un 2% de las muertes son muertes por violencia interpersonal, es decir, que uno mata a otro, así sea por pelea, por ejecución, por lo que sea. Pero esos niveles de violencia que tenemos los humanos no son mayores de los que tiene cualquier otro primate social. Es decir, el conflicto aparece
en aquellos grupos de animales que son sociales, porque es decir, porque viven en grupo. ¿Dónde aparece el conflicto? Cuando vivimos próximos. Los animales solitarios, que tienen estilos de vida solitarios, tienen unos niveles de violencia mucho menores. Entonces, no es tampoco para justificar, pero por ponernos un poco en el contexto del mundo animal, los niveles de violencia que tienen los seres humanos no son mayores que los que tiene cualquier otro primate social. Y lo que sí se ha visto es que a lo largo de la evolución de la historia esos niveles de violencia se pueden modular. Entonces, no son niveles constantes, sino que se ve que dependiendo del momento histórico, de quién es el que manda en un país o cuáles son las leyes que imperan en ese momento, las circunstancias, esos niveles han podido subir mucho o bajar mucho. Y eso es lo que estamos viendo, evidentemente, porque con esta tecnología que tenemos nos hemos especializado, por ejemplo, a matar masivamente y a distancia, entre otras cosas. Entonces, ese daño es global y masivo, a lo mejor viniendo de uno o unos pocos. Entonces, no quiero decir con eso que todo sea bueno, que esto sea el país de las maravillas y que no pase nada y que no veamos las barbaridades. Simplemente quiero decir que dentro del contexto del mundo animal no nos salimos del cuadro para el tipo de animal social que somos, el conflicto aparecerá siempre en la convivencia, que tenemos una capacidad de regularlo culturalmente que no la tiene otro animal, o sea que lo que tenemos que hacer es utilizarla y que en ese sentido, bueno, pues que tenemos que pensar que igual que no me vale decir que somos todos buenos y todo es maravilloso, tampoco me vale el argumento de que el ser humano es malo por naturaleza, somos crueles, hemos nacido de manera cruel, porque eso en nuestra historia evolutiva no está. Es decir, la mayoría, he intentado explicar hoy, de los rasgos que tenemos, incluso biológicos, han evolucionado porque nuestra estrategia vital es la de salir adelante contando con el otro. Si pensamos en nuestra sociedad, en el día a día, incluso lo hablábamos hoy viniendo yo aquí, nuestro día a día se basa en la confianza en el tercero. Es decir, confío en el que me lleva en un coche, confío en el que me ha preparado la comida y no sé si está envenenado o no, confío en un médico que me abre en canal. Quiero decir, nuestra naturaleza, nuestro sistema de colaboración es de confianza. Entonces, el mensaje de que somos malos, somos egoístas, somos... como definición de la especie no me vale. Con eso no quiero eliminar, y estoy completamente de acuerdo, las barbaridades que sobre todo estos días estamos teniendo la capacidad de ver. Pero entonces ahí entraríamos en otros estudios que yo creo que hay que ver en los ambientes de guerra, la enajenación mental que supone estar en determinados momentos, problemas de los movimientos populistas y en masa que anulan la capacidad de raciocinio, etcétera, etcétera. Pero me refiero más a ese concepto global de especie, donde yo creo que a esa maldad de serie no la veo biológicamente, es lo que me refiero. Solo una puntualización, yo estoy más o menos de acuerdo. No has hecho justicia a los bonobos, que esos son sí. Los más pacíficos del mundo. Esos hacen honor a la vieja esa de no hagas la guerra sino el amor. Sí, lo resuelven de otra manera, no estaría mal. Había otra pregunta por ahí. Había otra, sí, allí. Hola, ¿qué tal? La primera para Carlos. Completas el hecho, ¿no? Ya conocido, ¿no? Que se emiten redacciones de ondas de radio como para mandar una alerta para que nos puedan localizar. Desde un punto de vista optimista puede ser, ¿no? Pues ¿qué más quiere el ser humano, ¿no? Como eterno viajero, ¿no? O su eterna búsqueda, ¿no? De buscar otras civilizaciones, pero ¿no es un poco ingenuo, ¿no? O naif el hecho de que te puedas encontrar con alguien quizás como nosotros, ¿no? Como nosotros en el aspecto de la depredación que hemos podido llegar a incluso a eliminar otras culturas o otras, ¿no? Por ejemplo, la colonización de América en su día, ¿no? Dices, pues cooperamos. No sé yo si el decir un indio de allá, ¿no? Con la eliminación de su cultura o su especie, podemos decir lo mismo, ¿no? O también a José, también veo que estás preocupado, ¿no? Por el hecho de que la ciencia, vamos a decir, se mercantilice, ¿no? En el hecho de ir a Marte, ¿no? Que puedan ser empresas privadas las que van a Marte. No es eso lo que se ha hecho hasta ahora siempre, y todas las colonizaciones han sido a través de la gente con su avaricia o su texto, ¿no? Ir a
a por el oro o a buscar nuevos recursos, o seguramente se hará, si hay beneficios se hará, y no seguramente de la manera más correcta. Esperemos que para entonces hayamos evolucionado para hacerlo de un modo mejor, ¿no? Yo lo único que decía, ¿no? La ciencia a través de, bueno, sin la tecnología, sin el hecho de que la ciencia, la investigación científica puede producir cosas útiles para los humanos, no habría tenido la historia que ha tenido, porque no habría sido apoyada. Estaría eso, en ese sentido, pues la ciencia siempre ha tenido una dimensión, por mucho que los científicos traten de, algunos científicos lo olviden, la dimensión que dices, por supuesto. Yo lo que me preocupa realmente es que la dirección de dominios muy importantes de ya decir ciencia, yo prefiero decir casi tecnociencia, la alianza esa entre ciencia y tecnología pase al dominio privado, porque tengo la esperanza, acaso vana esperanza, de que las malas consecuencias o las consecuencias peligrosas de la ciencia se puedan reducir más si es en el ámbito público, en el ámbito democrático, aunque bueno, pues tampoco tengo demasiadas esperanzas en eso, pero que en el privado, en el que además es en un mundo de capitalismo desenfrenado, que es hijo, y por consiguiente no puedo olvidar esa cultura el ganar más dinero y lo que produce, hijo de las desigualdades cada vez más grandes. Es lo que me preocupa. No me preocupa porque, como decía María, pues todo lo que se pueda hacer se hará. Se hará la intervención genética en humanos, etcétera, etcétera. Yo respecto de la primera pregunta, que está muy bien, tú haces muy buenas preguntas siempre. Realmente hay yo creo una doble ingenuidad, porque cómo se han mandado los mensajes afuera es muy naif, ¿no? Muy infantil. El primer mensaje que se mandó fueron las placas de las misiones Pioneer, que en 1972 y 1973 llevaban una plaquita, por eso he quitado Muy bonita, sí. Más o menos de este tamaño, un poquito más grande, pues con un mapa del sistema solar para saber de dónde salía, es decir, era una postal con remite. Pues un hombre y una mujer, el hombre más alto, más fuerte saludando, la mujer más apocadilla. Al hombre se le ven los genitales, a la mujer no. Hay machismo y hay cositas ya en esa época claramente definidas. Y, bueno, pues una serie de símbolos para saber cómo llegar aquí. Eso se manda en unas naves que van a pasearse por el sistema solar. Bueno, la probabilidad de que inteligencias extraterrestres la encuentren es probablemente cero, ¿no? Porque dentro del sistema solar. Pero fue una especie de declaración de la humanidad, es decir, somos nosotros, os mandamos un señal, ¿no? Es más un mensaje hacia nosotros que hacia los otros, ¿no? En 1974 se manda el mensaje de Arecibo, el famoso en ondas de radio, un patrón de unos y ceros, que si alguno de ustedes lo ha visto y no le explican lo que hay, y somos todos terrestres, no sabríamos qué leches pone ahí. Es decir, patrón de unos y ceros, que tienes que darte cuenta que es el producto de dos números primos, porque sabemos que esa es una creación de la mente, es decir, no son números cualesquiera, y entonces si eso lo despliegas como una especie de tira, una toalla grande de unos y ceros, y los unos y los ceros los pintas de blanco y negro respectivamente, ves cosas que te explican primero cómo interpretarlas y luego tienes que identificarlo, ¿no? Es decir, te tiene que gustar mucho los crucigramas, digamos, para saber qué pone ahí. Y se han hecho pruebas del mensaje de recibo, ¿verdad? Enseñárselo a terrícolas y nadie sabe qué pone. Imposible. Entonces, bueno. Y luego estuvieron los discos de las Voyager, que esos sí que estaban llamados a salir del sistema solar y de hecho ya han salido, que también llevan una imagen parecida a las de las placas de las Pioneer. ¿Qué es eso? Pues, bueno, ganas de decir,
aquí estamos los humanos lanzando, como decíamos antes, mensajes en una botella, ¿no? al océano cósmico. Y luego la otra ingenuidad tiene que ver con la oportunidad o no de mandar esos mensajes, ¿no? Porque, vale, imaginad, es muy improbable, pero imaginad que alguien lo encuentra. Oye, si no vienen en son de paz, si no son gente pacífica y lo que quieren es acabar con nuestros recursos, se solía decir con nuestra agua. En una de las imágenes que les puse ayer ya vieron que si lo que quieren es agua no hay que venir a la Tierra, hay lugares mucho mejores, ¿no? Pero bueno, eso ha generado una corriente dentro de, digamos, de la astrobiología, de esta parte de la tecnología de detección o de mandar mensajes, que se llama el principio de indetectabilidad. Es decir, no mandemos nada, no vaya a ser que sean malos y vengan, ¿no? Y todos recordamos volviendo a la ficción, H.G. Wells y la Guerra de los Mundos, ¿no? Todos la tenemos en nuestro imaginario. Oye, vamos a mantenernos por debajo de la línea del radar, vamos a estar así con la cabecita pequeña. Aquí estamos muy bien dentro de los problemas que hay en este planeta azul y no lo... Entonces, ahora mismo están conviviendo esas dos ideas. Se siguen mandando mensajes, China está mandando mensajes constantemente, porque pueden y porque tiene el radiotelescopio más grande de este planeta y porque les da igual lo que opine el resto del mundo, mayormente. Pero dentro de los países occidentales hay quienes apoyan una idea o la otra. Entonces, bueno, pues si algún día alguien nos responde, veremos si hemos metido la pata o si al contrario dicen, hombre, terrícolas, ¿qué tal? ¿No? Si alguien responde, tardará en llegar y probablemente ya no estaremos aquí. Hombre, puede que estén cerca, a 10 años luz solo, y en 10 años tengamos la respuesta, por ejemplo. Pero está complicado. ¿Más preguntas? Sí. Gracias. He entendido a Carlos que ha hablado de los mensajes que nosotros mandamos hacia afuera, pero que ha habido un único real verificado, ¿no? Algo así, mensaje que nos ha llegado a nosotros. O sea, en prensa suelen salir de vez en cuando que si se ha visto no sé qué objeto, que si es o no extraterrestre, no sé cómo se dice ahora técnicamente, pero que sí que ha habido una señal recibida, ¿no? A ver si podías ampliar un poco más. Y dos, ayer me quedé con una idea de que en un momento de la evolución las bacterias se dividían en dos, pero no se morían. Y que nuestro error, entre comillas, en la muerte, ¿no? Es el convertirlos en mamíferos de alguna manera, ¿no? Algo así, ¿o no? Lo siento, no soy técnica. Y que quizás, no sé, la clonación de que tanto se habla o no se habla, en qué estado está ahora y en qué se parecería eso a una próxima evolución. Vamos hacia el no morir clonándonos en otros, si es posible o no, como lo veis. Igual también María nos puede... si es evolución eso o no, desde la especie. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, muy buenas preguntas las tres. Lo primero lo he dejado un poco en el aire, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Para ver si os picaba la curiosidad. Hubo un día en 1977 en lo que esta idea de captar mensajes estaba muy, muy en boga. Carl Sagan estaba empezando a pensar en el guión de lo que fue la película Contact, que luego le costó mucho primero publicarla y luego llevarla al cine, pero bueno, eso es otra historia. Pero en el 77 estaba muy de moda eso. Y se estaban, lo que llamaban los norteamericanos, las grandes orejas que tenían, los radiotelescopios, estaban escrutando el cosmos. Y una vez, por la noche, en Ohio, en uno de esos radiotelescopios, pues llegó una señal que si tú la miras respecto de la señal de fondo, porque siempre había alguna vibración, alguna señal por ahí muy pequeñita de radio, pues hacía un pico claramente distinguible, ¿no? Y hay un código de números y de letras que lo marcaba. Nadie estaba allí para detectarla, pero se iban guardando esas señales en unos discos, en unas tiras de papel con esos numeritos, ¿no? Y entonces, el día siguiente, cuando llegó el operario que rastreaba qué había ocurrido durante la noche, se quedó impresionado por esa señal. Era la primera vez en la historia que había una señal parecida, ¿no? Y marcó wow, en inglés W-O-W, ¿no? Wow. Esa es la famosa señal wow, que a lo mejor a los que más les guste un poco la historia de estas cosas o incluso la ficción, porque luego ha salido mucho. Pues esa señal wow llegó por la noche, ¿no? Y los periodistas norteamericanos se reían mucho. Decía, por una vez que tenemos una señal extraterrestre nos pillan durmiendo a todos, ¿no? Claro, lógicamente, si era una señal de radio focalizada hacia la Tierra, pues había que esperar 24 horas para que ese radiotelescopio volviera a apuntar a la misma zona del cosmos y ver si volvía a llegar esa señal. Pues no fue así.
Y al día siguiente tampoco, y con las correcciones del movimiento de la Tierra tampoco, y nunca más se volvió a ver. Entonces, claro, la interpretación fue que probablemente un trozo de chatarra espacial que ya había entonces, pues había reflejado una señal de radio terrestre, con la suerte que le había dado a ese detector. Entonces, a día de hoy no hay ninguna señal de radio. Eso fue lo más parecido, ¿no? La famosa señal WOW. ¿Qué ha ocurrido? Que durante los últimos tiempos ha habido una persona que, yendo aparte de la comunidad científica, nunca hemos hablado de esto, José Manuel, pero se llama Avi Loeb, ¿no? Quiero decir, no sé cuál es tu opinión. Un cosmólogo y astrofísico eminentísimo, había sido director de la división de astrofísica de Harvard University, que no es ninguna tontería, pues ha empezado a decir cosas que no las voy a adjetivar, pero solo él las dice, ¿no? Y un par de estudiantes de doctorado que ha tenido. Como que una roca que en un momento dado cruzó el sistema solar ya lo vimos ayer, ¿verdad? Esos discos protoplanetarios, los planetas, todo lo que se mueve el sistema solar prácticamente está contenido en el mismo plano. Pues hubo una roca que pasó así y se volvió a marchar. Atraída por Júpiter, en ese caso, pasó cerca de Júpiter y se volvió a ir. Se llama Oumuamua. Pues Oumuamua, para todos los astrofísicos menos uno, es un meteorito que no es del sistema solar, es de algún otro sistema planetario que quedó por ahí desperdigado, el cosmos está lleno de pedruscos y ese pues fue atraído y se marchó. Avi Loeb mantiene que es señal de una tecnología extraterrestre que nos ha visitado. Claro, Hume y Laplace y todos estos filósofos nos decían que propuestas extraordinarias requieren pruebas extraordinarias, ¿no? Habría que probar muy extraordinariamente que eso es una nave espacial, porque si es una nave espacial estamos diciéndonos ya que ha surgido otra civilización inteligente, sino que han construido naves espaciales parecidas a las nuestras y que han venido y que han pasado de nosotros en el fondo, porque han venido y se han pirado, ¿no? O sea, hay muchas cosas ahí metidas. Él ha dicho también que pueden ser velas solares abandonadas de una nave espacial, es decir, está en una especie de paranoia que le está reportando fama y beneficios económicos, porque está vendiendo un libro muy bien. Sí, acaba de sacar un libro, ¿no? O hace un par de años, que se llama... Pero hay otro anunciado. Y otro más, ¿no? Está ya muy bien. Quiero decir, no hay ninguna prueba sólida. Como a los científicos nos gustan las pruebas, los tres somos científicos y solo nos fiamos de lo que podemos ver, reproducir, tocar, analizar. Lo que alguien diga es lo de menos si no tiene prueba. Entonces, a día de hoy no hay ninguna evidencia que científicamente sea pues eso, razonable. Y la clonación se la dejo a mi amiga María. Sí, además, como María tiene que marcharse ahora, tú cierras esta... Bueno, no, yo creo que lo que sucede con el tema de la clonación es que incluso, es decir, el ser humano es particular, un poco hablábamos de antes, ¿no? Esa naturaleza social tan importante, pero combina la hipersocialidad con la capacidad de individualidad. Es decir, muchas veces cuando se habla de nuestro sistema social se nos equipara, por ejemplo, con otros animales sociales, los insectos, por ejemplo, ¿no? La socialidad, las hormigas. Nos organizamos, somos complejos, tal, pero hay muchos comportamientos automáticos. El ser humano es social, pero a la vez es individual. Entonces, la clonación no iba a ser suficiente, porque hasta los gemelos idénticos, univitelinos, no son la misma persona. Entonces me parece difícil, y eso sí que no sé qué ciencia ficción lo puede hacer, que no nos vaya a quedar otra posibilidad de inmortalidad que la de vivir de una manera en la que seas capaz de ser recordado o porque has hecho algo que merece la pena ser recordado a través de tus obras, de la arquitectura o del arte. De hecho, se dice que muchas de las grandes expresiones culturales del ser humano son ese pequeño proyecto, ¿no?, de inmortalidad que tiene ante la angustia de saber que se va a morir y dejar detrás algo con lo que no muere del todo, ¿no? Y ahí están las obras, los museos, la arquitectura, la música o cada uno de nosotros a un nivel mucho más humilde, pues en el corazoncito de alguien que no nos olvidará del todo. Me temo que esa es, y no la de la clonación, la que nos dará la inmortalidad. Sí, ya... Eso me recuerda a un amigo muy querido, Carlos Castilla del Pino, decía, y lo escribió en un libro que se llama Florismos, vivimos mientras nos recuerdan. Efectivamente, y por eso en los museos como este pues hay mucha vida y no solo hay objetos inanimados. Bueno, pues yo quiero agradecer a Carlos Briones, que además ha estado aquí 2 días al pie del cañón,
a María Martinón, que ha tenido la generosidad de venir desde Burgos en coche y ahora se vuelve allí. Y bueno, a ustedes que tienen la paciencia, pero les emplazo a mañana porque vamos a dar otro megasalto de estos. Ahora mañana hablaremos de la vida inteligente, pero artificial, de la inteligencia artificial. Así que, bueno, pues les esperamos mañana y muchas gracias a vosotros. Gracias.